Es raro, fíjate, porque, bueno, tradicionalmente yo siempre he salido con el sombrero bueno, antes de eso, tú estás siendo el primer invitado de la segunda temporada. Yo quería que fueras el penúltimo o el último de la primera, pero por temas míos de agenda y obviamente que estamos trabajando no se pudo. Pero te toca inaugurar a ti la segunda temporada de este formato. Y fíjate que en el caso del sombrero, no me lo pongo todavía porque se deformó por el calor. ¿Sí? Estamos aquí en la ciudad de Monterrey con una temperatura de 45, 48 grados y lo dejé en una zona Sí, sí. muy, muy cercana a una fuente de calor del tema pues de aquí cerca de la oficina y se deformó, quedó, haz de cuenta, plano prácticamente. Entonces ya investigué y tengo que mandarlo a formar otra vez con calor, a darle forma, porque así con la mano no se puede, se regresa. Entonces, es algo curioso y creo que no soy el único el que le ha pasado acá. A pesar de que a lo mejor es un poco más tradicional, digamos, de que la gente aquí de repente use sombrero más que nada es por onda, ¿no? Es por ponérselo, no es porque lo necesitemos realmente. Este, Vi algunas personas que les pasó lo mismo, que lo dejaron adentro del carro, por ejemplo. Una, una maestra de inglés mía lo dejó, creo, dentro de su carro y se deformó también. Y así dos, tres personas les pasó algo parecido. Entonces, tiene su chiste de alguna manera. Ese que me muestras, entonces me dices que es de Australia. Sí. Y normalmente no lo uso, pero digamos lo tengo y en ciertas oportunidades me gusta. Pero no es que Ajá. me identifique así, me vuelva loco, no, pero dije como hay una expresión acá que dice cuando uno mira a alguien me saco el sombrero, ¿no? Entonces yo lo quería Ajá. hacer, pero con toda esta pues cambió un poco la configuración. Es difícil. Fíjate que yo empecé a usar el sombrero más como para tener una identidad. Me funcionaba un poco por el tema de, bueno, entras a redes sociales, empiezas a querer marcar una especie de que te ubiquen por cierta área y bueno, dije el sombrero. Y yo lo usaba, lo uso bastante cuando voy a practicar tiro, sobre todo en la modalidad de Steel Challenge, porque generalmente son espacios abiertos, bueno, el campo donde yo voy es desierto prácticamente, entonces pues te cubre un poco más que una gorra habitual. Y ya después como que me empezó a gustar y lo empecé a usar más en transmisiones y en grabaciones y cosas por el estilo. Dije, bueno, creo que es un buen distintivo a veces, ¿no? Que te ubiquen por eso. Mientras uno esté cómodo y no tenga que darle excusas o explicación a nadie, pues es lo mejor. Digo, Sí, es cierto en ese porque en caso. realidad el que lo usa es uno y Sí, fíjate sí, sí, sí. que yo estuve pensando, a ver, ¿qué voy a hablar con Jorge? Porque quizás yo soy como la oveja negra de los inspectores, porque soy el que menos experiencia tiene. Pero yo no vengo del mundo del diseño, voy a contarte un Ajá, poquito, quizás viste. Yo, sí, perdón, no vengo del mundo de las inspecciones, sino que eso fue, digamos, una oportunidad laboral y, digamos, ratificó mucho conocimiento que yo tuve de diseño. Yo vengo del mundo del diseño, donde pues, la palabra documentar, preparar, ujú, se escribe con mayúsculas. De ok, hecho, tuve la oportunidad de estar un tiempo en Suiza, digamos, que aprendí en diseño, no lo he aprendido en ninguna otra parte. ajá, Y una vez el profesor, pues estaba trabajando en la universidad, me dice, bueno, ¿con cuánto tiempo de anticipación planificó usted algo? Yo le dije, 6 meses. Me dijo, tampoco, y yo ya no sabía qué pensar. O sea, esa ok. capacidad de análisis que tiene esa gente es a veces impresionante. Pero sí, hay cosas que son interesantes, entonces, una anécdota, porque yo creo que te gusta escuchar las anécdotas. Un día el jefe mío acá en Medellín, digamos, en la empresa de inspección, Carlos, estuvimos en el techo de una instalación y vi un ventilador sin aspas. Ok. Le dije, yo le dije, ¿y por qué tienen que tener aspas? Lo que tienen que hacer es cumplir la función. Y pensó que que yo me iba a impresionar, pero en realidad como aprendí toda esa parte de principios mecánicos, le dije, no, no necesariamente tiene que tener aspas, lo que tiene que satisfacer es la función. Entonces, Ujú.
y así, pequeñas cositas, ¿no? Bueno, hay una cantidad de detalles que pasan. Entonces, bueno, laboralmente, como yo no soy de Colombia, inspecciones fue, digamos, el tema más asociado a lo que yo pude trabajar en mecánica, digamos, Ajá. ingeniero mecánico. Pero yo le dije al jefe, mira, dame un tiempo para entender un poco el core del negocio. Porque en realidad la Ujú. primera semana que llegué, mm, el fin de semana llegaban unos inspectores que habían estado 2 semanas fuera Ok. y hasta como las 2 de la mañana imprimiendo reportes, pero totalmente deformados, pues, digamos, que le cambian escala, que no quedan. Yo decía, a mí me da hasta casi vergüenza ver eso, pero había Sí. que esperar el próximo día, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues aquí hay que hacer algo. Y naturalmente fui entendiendo un poco el modelo de negocios y dije, bueno, aquí voy a empezar a optimizar algunas cosas. Y, y después me independicé. eh, no valoraron mucho el trabajo a pesar de que les salvé unos proyectos grandes. Entonces me independicé y hace ya 8 años estoy no, perdón, 6 años estoy trabajando ya en forma independiente como, como consultor. Ujú. Y bueno, no en vano 3 millones de líneas de código no se hacen de un día para otro. Hay que ver que No. funcione, que esto. Yo me acuerdo que estabas ahí hablando con Eli y que estaba estudiando ingeniería de datos, pero en realidad son técnicas muy interesantes y podemos ponernos a conversar de ciertas cosas, pero al final lo que yo quería lograr son resultados. Sí. Y, y, y caramba que en algunas cosas me he tenido que reformular la cosa unas 10 15 veces. ¿Sabes? Hay unas cosas Aplica, que uno creo las... yo, aplica yo creo mucho cuando al menos, vaya, el tema de programación para mí sigue siendo algo muy nuevo, muy, muy nuevo, y me sorprende la velocidad a la que avanza y la velocidad a la que de pronto tienes que actualizarte. Creo que aplica mucho el pensamiento lateral cuando te toca escribir un código, ¿no crees? Fíjate que en inspecciones te vas a reír, yo a veces pienso que son teoría conjuntos Ajá. y así he solucionado algunas cosas. Porque empiezo a ver, ¿qué estoy haciendo yo? En un proyecto de inspección hay un conjunto de elementos que tienen que ser inspeccionados. Perfecto. Y hay un conjunto de técnicas y empiezo así a hacer pensamiento. Naturalmente después lo tengo que plasmar en código. Por ejemplo, ahí salió una publicación que me ha gustado mucho porque yo no sé, pues cuando tú ves un dossier de calidad y lo ves por centímetros o por metros, tú Sí. ves ahí pilados todos los folders, eh, bueno, tú ves que hay trabajo hecho, eso es indiscutible. Uno o varios inspectores que han estado un tiempo trabajando Ujú. un dossier. Y entre comillas, formulo el siguiente pensamiento. El inspector es feliz haciendo su reporte. Ese es como el objetivo de él. O sea, bueno, primero tiene que hacer la inspección, pero la inspección Sí, se claro. finaliza en el reporte. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero olvidamos muchas veces que el objetivo de la inspección como tal es el bien del cliente. Y entonces, cuando tú ves esos dosieres que llegan a dar susto, pasa algo, ya es cuando la gente quiere saber, oiga, ¿qué hicieron ustedes con tal cosa, no? Ajá. Y te das cuenta que pues ese metro de dossier que tú estás tan orgulloso tienes que estar escarbando para ver qué cosa le hiciste a tal elemento. Sí. Y ese pensamiento, pues, por mucho que haya escrito un par de publicaciones, las tenga colgadas, pues, no todo el mundo lo tiene claro. Y yo a veces digo, no, es que el objetivo principal de las inspecciones es el bien del cliente. Y tenemos que tener eso siempre controlado. Bueno, ese es mi punto de vista. Y bueno, Ah, ahí,
hay un tema ahí que hemos platicado muchas veces y que eventualmente quiero ir de fondo a este punto porque es muy importante, pero quiero irlo rodeando, quiero ir como cazando el tema poco a poco, que es qué tanto le gusta a un inspector hacer o no hacer reportes. Y quiero empezar por un punto. Quiero conocer tu experiencia en esto porque a mí me llama mucho la atención. Trabajando en Latinoamérica Ya, contra trabajando en Estados Unidos o incluso en Europa, los reportes son muy distintos, al menos lo que me ha tocado a mí trabajar. En Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos proyectos en Europa, los reportes tienden a ser muy sencillos. Incluso a la fecha, reportes de pruebas como líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, muchas veces se hacen directamente en un blog, en el cual tienes tu papel principal, un papel de respaldo de estos que se hacen como calca sobre el anterior, el inspector lo llena todo a pluma, lo arranca, lo entrega y ahí terminó. Y es muy práctico. O cuando ves reportes digitales, son muy sencillos. Si tú revisas, por ejemplo, lo que te pide de reporting para una prueba, no sé, una prueba hidrostática con ASTM 1003, es algo así como 8 cosas, 8 puntos. Que el nombre del inspector, que qué se inspeccionó, condiciones generales, le fue bien, le fue mal y ya estás. Y luego lo comparo contra los reportes que se entregan en Latinoamérica, que en ocasiones son carpetas. Y metes y metes y metes información y parece que no te alcanzan los datos y las hojas para meter más información, a mi gusto o a mi punto de vista, muchas veces innecesaria, pero que el cliente por alguna razón así lo ha pedido y meten hasta la cartilla de militar o hasta la cartilla de vacunación del papá del inspector. sí. ¿Cómo ves eso desde aquí? Viendo obviamente desde el punto de vista de alguien que trabaja muy, muy, muy metido en ese tema. Bueno, primero estamos los puntos en que estamos de acuerdo y quizás en que estamos en desacuerdo. Sí. En primero, me atrevería a decir que lo principal es que toda inspección seria tiene que estar documentada. Y eso creo que tú Ajá. vas a coincidir conmigo, porque si no, entre comillas, no tiene objeto la razón de tu inspección. O sea, pues ¿quién va a evaluar que estuviste ahí o que se hizo algo al bien del cliente? Tiene que Sí. haber un documento. Tú vas a estar de acuerdo también que no es normal que una persona que ha estado, entre comillas, todo un día inspeccionando tenga que volver a la oficina a realizar un reporte. Yo no encuentro Ajá. eso de alguna manera de alguna manera hay que optimizar ese proceso. El tercer Sí. punto que te diría es, pues entre comillas, lo que tú me dices de tener un formato como tú lo presentas, o sea, un formulario preestablecido, digamos, en un bloque de papel, puede ser, pero es que ahora, ¿qué pasa con un proyecto de relativa extensión? O sea, por ejemplo, un pipeline de 20 kilómetros. Ah, no, claro. Ahí se vuelve complicado. Mira, Sí. yo estaba en conversaciones con una gente en Ecuador que están haciendo mediciones de espesor y tienen el problema de que quieren medir integridad. Entonces, ellos hacen, bueno, de acuerdo a API, no soy especialista, pero ellos tienen que ciertos puntos de los ciertos elementos tienen que medirlo en ciertos lugares y ya preestablecidos con 2 pulgadas de diferencia, digamos, y tienen que medir espesores y contrastarlo con medidas anteriores. Y ahí estaba el Ok. grave problema porque los tipos se demoraban, o sea, ya tenían un pool de más o menos unos 5.000 reportes y tenían que ver dónde estaba el, el dato anterior de la medición de ese mismo elemento. Ok. Entonces, yo creo que, a ver, llenar un reporte por poner cosas que tú las vas repitiendo no tiene mucho sentido. Lo puedes colocar en una hoja y los reportes tienen que ir directo al grano. Esto para mí es fundamental. O sea, que quiera llenar siempre la misma información que ni siquiera toca, que si yo un reporte de visual pueden ser 2 páginas y le ponen 3 más porque
los datos de la empresa. No, eso no es relevante. Pero sí pienso que la información adecuada en el momento adecuado. O sea, tú tienes que ser capaz de rescatar la información que tengas que rescatar. Pero para mí es importante el proceso humano. O sea, qué persona que ha estado todo un día haciendo inspecciones tiene ganas de volver a la oficina a escribir lo que ha hecho. Es cierto. Y por eso que he intentado hacer un esfuerzo que creo que me metí la pata a los caballos, como dicen algunos, ¿no? Qué cantidad de información. Y mezclando, el otro día estuve como 15 días arreglando unas variables porque pues como pasa el tiempo, tú vas escribiendo una cosa de una manera, de la otra, y de repente analiza el código, no, esto tiene que ser igual y empiezas a cambiar. Pero bueno, trato de hacer algo que ayude, porque digamos un tiro al aire no me interesa. ¿Qué tanto, bueno, hay ciertas cosas en las que a lo mejor no son tan relevantes, pero tengo curiosidad. Ajá. Dentro del tema de programación hay una especie como de tradición, no sé si sea muy de programadores de vieja escuela, de nueva escuela, o si eso siquiera aplique. Pero yo recuerdo incluso que ya se hablaba de eso desde hace, yo creo que tal vez casi unos 20 años que yo empecé a estudiar un poquito de programación con QBasic, DBasic, Visual Basic, cosas por el estilo, en el que, bueno, actualmente se tiene un pato de goma para poder explicarle, y de alguna manera yo entiendo que el fondo es verbalizar el proceso del código, de decir, ok, quiero hacer esto, y a veces uno en su cabeza se siente muy encerrado, no logras hacer como esta sinapsis con esta conexión, se lo explicas, que realmente no tiene nada que ver el pato de goma, pero es como que lo que tradicionalmente se usa, se lo explicas, lo verbalizas, y entonces como que se hace una cierta conexión que te permite entender en dónde le estás fallando, dónde estás teniendo un problema, ¿no? Que sabemos que muchas veces es un punto y coma al final de la línea de código o cosas por el estilo. ¿Utilizas algo parecido o cómo fue tu proceso dentro del aprendizaje para poder llegar a escribir tanto código? Bueno, sí, hay situaciones en que tengo que fijarme hasta el punto y coma porque eso es, el lenguaje lo exige y si tú te equivocas no hace nada. Exacto. Es a veces una locura. Hay lenguajes que son más sensibles. Me gusta mucho el concepto de la web. De hecho, lo aprendí 3 años después de que se creó la red de internet. Ajá. Y yo estaba precisamente en Suiza, así que por el año 97 yo ya sabía hacer algunas cositas. Uh-huh. Y volví a América y fue difícil. Pero bueno, me estás preguntando del código. Eh, a ver, lo primero que yo trato de hacer es pensar en el problema y la solución que yo tengo que encontrar es la solución al problema, no el programa. Ajá. Entonces el programa tiene que hacer, pues tiene que cumplir lo que uno se propone hacer. ¿Ya? Ahora, en el mundo de la web, pues obviamente yo uso un lenguaje de programación que digamos me permite a mí interactuar con bases de datos, con la interfaz del cliente, pero me ha tocado como, mira, por ejemplo, en la época que estábamos estudiando, pues uno pescaba un manual de lo que sea. Tú me mencionaste ahí un basic. Y en ese manual estaban todas las palabras que uno ocupaba en la programación Uh-huh. y entre comillas todo funcionaba. Pero en este mundo de la web, que tú usas un elemento gráfico de aquí y lo combinas con este de acá, porque pues por razones estéticas, por razones de espacio, por lo que sea, eh, de repente tú piensas que 2 más 2 es 4 y no sale 4. Ajá. Estoy bromeando. Sale 20, sale 22 porque Y lo estás usando como, como un string, ¿no? sí, ¿no? Y digamos, entonces tú empiezas a pensar qué pasa. Y entonces, para programar yo tengo que estar muy fresco, digamos, de la cabeza. Si Sí. no, lo otro ya es escribir ayudas o cosas así. Hoy día, por ejemplo, me estaba organizando porque lo que entrega un CAD, bueno, mira las cosas que te estoy hablando, pero lo que te Sí, no, entrega no, un está CAD fascinado. Ajá. es una lista del Bill of Materials
el Bill of Materials, que sería lista de materiales, pues te Ajá. entrega el listado de todos los objetos que tienen un modelo, un dibujo. Ujú. Pero a veces, por ejemplo, ya, qué sé yo, una unión apernada y tienes tú 8 pernos. Él te pone cantidad 8. Pero en el mundo de las inspecciones yo tengo que separar esos 8 pernos y tengo que inspeccionar el perno uno, el 2. Entonces, esas cosas tan automáticas de un mundo no las puedo unir con el otro. Y ahí estoy tratando de sacar algunas ideas para que pues, la gente que trabaje con CAD tenga su lista de materiales, Ujú. de elementos a inspeccionar, podamos tener una documentación relativamente útil para que se pueda transformar. Ok. Quiero salirme un poco del tema al cual quiero regresar después para darle un poco de dinamismo a la plática. ¿Cómo llegas al mundo de las inspecciones? ¿Cómo Por te la adentras en esta área? oportunidad, por la oportunidad laboral que te dije. Ok, ¿Ya? básicamente entras, haces algún entrenamiento como inspector, dentro del mismo proceso en la planta te capacitas. ¿Cómo fue tu Mira, proceso? saqué el nivel 2 de penetrante. Ok, Había sacado toda la parte teórica de ultrasonido, creo que otras técnicas más, sí, pero como que el inspector no me notó muy motivado para usar el equipo. No ok, sé si. Entonces, pues entendía todo en esa época. Ya han pasado 5 o 6 años, así que no me preguntes muchas cosas. ajá, Porque también, pues, ya no estoy tan joven como para estar ahí encaramado en una viga midiendo tal cosa. Entonces, ajá, pienso que soy útil de otra manera. Y me dediqué bastante a todo lo que eran las calificaciones y cuando habían, qué sé yo, análisis de falla o problemas puntuales, pues era el que leía las normas y sacaba las interpretaciones. sí, Uno también tiene que saber dónde está pisando y qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ¿no? sí, Pero bien, entretenido cuando tú, por ejemplo, empiezas a ver, bueno, diseño y de repente tú empiezas a ver que en estructura sismo resistente tienes que tener unas ciertas consideraciones para la concentración de esfuerzo, que pues, no lo hablan mucho ahí, pero digamos viene por otros lados de la mecánica que yo había conocido, resistencia a materiales, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces se van uniendo las cosas porque al final la torta de la naturaleza es la misma. O sea, hablamos de la ujú, física y tenemos que respetar ciertas cosas para que funcione, ¿no? Porque en realidad inspección es cerciorarse de lo que está diseñado esté funcionando bien, digamos, entre comillas. sí, es cierto. Ahora, dentro de tu carrera, dentro del proceso, en cuanto a específicamente para el tema tanto de diseño como de inspección, ¿cuáles crees que puedan ser las cualidades que le ayuden a una persona que quiera desarrollarse en esta área, que no necesariamente sean cualidades del libro, vamos, que no sean cualidades o habilidades o no sé, conocimiento, que esté, digamos, básico, que sea lo que se adquiere normalmente dentro de una carrera, dentro de un programa de capacitación, algo por el estilo, y que tú creas que realmente sirven como un agregado extra? El orden, la coherencia. Ok. Si un inspector es muy desordenado, pues no llega muy lejos porque al final se Ajá. demora en la realización de los reportes, no sabe qué foto fue, no la documentó bien. Eso de alguna manera va influyendo en su labor, en su quehacer, ¿no? Imagínate que, mm, ¿cómo lo digo corto? Cuando tú haces ensayos no destructivos eh, y hay varias personas trabajando en el proyecto, pues todos se conocen, pero exactamente nadie sabe qué es lo que hace el otro en ese momento. Ajá. Entonces tú a veces tienes que recopilar esa información y eso queda muy, muy rápidamente obsoleto, ¿no? Digamos, si hay 5 inspectores que están trabajando en algo y uno hace una cosa, el otro hace una cosa, bueno, están todos ocupados,
pero yo pude detectar en ciertos proyectos que habían, por ejemplo, piezas que no se habían inspeccionado o piezas que se habían inspeccionado 2 veces. Ok. Pues cosas así, pero digamos, a veces tiene relevancia, a veces no. Eh, entonces, cuando tú eres metódico, pues ese tipo de cosas, entre comillas, no pasa, aparte de todo el conocimiento que tienes que tener en las inspecciones. Ujú. ¿Crees que hay factores culturales que nos pueden afectar en el desempeño como inspectores? Quiero tocar un punto aquí que me parece interesante y que lo hablamos hace, yo creo que tal vez un año y medio, cuando de repente nos comentabas cosas en el Andy Team, relacionado en parte con tu apellido. Tu apellido es Nichterlein. ¿Tienes ascendencia alemana o algo por el estilo? ¿Austriaca, sueca, suiza? Así. Mira, yo soy producto, o sea, soy soy hijo de padre alemán y madre española. Ok, Los dos huyendo de las guerras del siglo pasado. ok, Mi madre prácticamente la metieron en un barco con lo que tenía puesto. Mi padre un wow, poquito más, eh, o sea, mis abuelos huyeron y llegaron a Panamá, creo, estuvieron trabajando ajá, en la embajada. Mi abuela sabía repostería. ok, Mi abuelo era técnico de jabones, imagínate, estas cosas que hoy ok, día no se ven. ajá, Y mi abuelo tuvo la oportunidad de trabajar en Barranquilla, en Colombia. ok, Y lo supe después de que había fallecido porque vi un certificado que le dieron a él, que había estado trabajando en una empresa en alemán. Pues, Barranquilla, Colombia, tiene un certificado en alemán. Y ajá, él llegó a Chile porque había una firma alemana que necesitaba un técnico de esa área, ¿no? Entonces, ajá, la necesidad tiene cara de hereje, pues llegó allá. Ah, bueno, y también una cosa del clima, porque tú vas a ver que también en el sur de Argentina, el sur de Chile, pues hay muchas colonias alemanas, por cosas del clima, sí, las estaciones, porque por ejemplo, bueno, aquí también habrán, en el Caribe, habrán alemanes, pero no es por cosas del clima, los tipos están disfrutando, andan siempre quemados, entonces, claro, sí, sí, sí. Sí, es importante en ese aspecto. Ahora, en base a ese background que tienes por parte familiar, ¿consideras que en tu caso te ayudó a tener algo un poco más de, vaya, estás prácticamente en contacto mínimo con tres culturas, porque pues parte que tienes un origen sudamericano, pero también por el lado de tu madre española, de tu padre alemán, creo que la mezcla de culturas a veces nos ayuda a tener un poco más de visión multicultural, de entender los conceptos de manera distinta y por ende tener una disciplina distinta también. ¿Crees que eso es real? ¿Crees que eso aplicó contigo o realmente fuiste un ente libre de niño? tengo muchos recuerdos de la infancia, que, por ejemplo, cuando uno es pequeñín y está al lado del árbol de Navidad con los regalos, pues uno está como, es como un perro al frente de una carnicería, ¿no? Está así como Sí, sí, sí. neurótico, ¿no? Y no, la abuela nos hacía cantar en alemán eh, algunas canciones que pues naturalmente yo en esa época no sabía bien. Las cantaba re mal, pero tenía que hacer algo para que ganar mérito. Pero era como tradición de Navidad, porque digamos, eh, aquí se celebra la Navidad en Colombia, pero yo le veo otro espíritu que el que yo tenía en casa. Por ejemplo, no me corresponde a mí criticar esas cosas. Pero, pero por ejemplo, te voy a hacer una consulta. ¿Cuántos familiares tú tienes? ¿Qué tan grande es tu familia? Mi familia es muy pequeña. ¿Sí? Realmente en caso de familia nuclear, bueno, tengo mi pareja, mi hija, está mi padre, una abuela, un tío y algo de familia un poco cercana en otra ciudad que es Tampico, algo de familia tal vez en Estados Unidos y ya está. Es muy, muy chica en familia. Imagínate un Liechtenstein en Sudamérica, incluso en Chile. Yo no conocí ningún Liechtenstein. Nadie. Ajá. Pues, a ver, mi padre, mi abuelo y mi tía, ¿ya?
Ok. Y ya, pues, no conocía a nadie. Bueno, y yo sabía que mi abuelo tenía hermanos en Alemania y me imaginaba que había más gente. Ya ahora con esto de las redes sociales, incluso por ejemplo ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, uno no es el WhatsApp, el otro, Facebook. no, también es como el WhatsApp que tú lo usas en el móvil Ah, con el de mensajes. Telegram. El Telegram, tú puedes Ajá. buscar, te da la posibilidad de buscar. Entonces un día me puse a buscar en internet y apareció Ok. uno en Bolivia. Wow. Pues entonces yo dije, ah, por lo menos tengo parientes. Y bueno, acá no conozco a nadie. Entonces, ya el hecho de no tener tu familia, porque por ejemplo, en el colegio había muchas compañeros de colegio que, sé, 30, 40, 50 personas. De hecho, acá en Colombia la familia de mi señora son como 35. Ok. Entonces, pues yo no estaba acostumbrado a eso. Y, y por ejemplo, la tradición que yo me crié era un poco la cocina de mi abuela. Y esa Oh. comida no es la típica chilena o la típica colombiana. Yo Ajá. explicarle aquí qué es lo que es un kuchen, porque me tardo, aparte de que no soy especialista, Ajá. no sé, porque un kuchen no es un pie, es algo distinto. Entonces, Ajá. pues, son cosas que tú aprendiste y ya nomás, pues hay que vivirlo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. sí es como uno se siente más solo porque, digamos, no hay una tradición, no hay como un pariente cercano en otra parte. Eso en parte yo intuyo, no sé, quiero que si me lo puedes explicar, que te obliga a tener una mayor capacidad de adaptación. Porque si te quedas muy cerrado no sé, me dices, viviste en Suiza, sabemos, por ejemplo, por allá decir el tema de la panadería y hablas de que hay como 20 tipos de broth distintos, pues obviamente que vas a tener un panorama muy complejo, muy distinto, y luego regresa a Latinoamérica y a lo mejor hay tres, entonces no hay, necesitas un poco de capacidad de adaptación. ¿Es así Te, realmente? te vas a reír. Cuando tenía 15 años o menos, yo quería, pues, comencé a aprender comencé a ir en las tardes a estudiar alemán. Ajá, Entonces, en el colegio tenía francés, inglés y en la tarde alemán. Y como yo no había ok, aprendido bien el castellano, pues se me daba un enredo. ok, Y el último año de colegio tuve un intercambio. Y fíjate lo que son las cosas. Yo quería viajar a Alemania y no fue posible porque en esa época era el gobierno militar y ujú, en Alemania tenía como no había una buena mirada con respecto a eso y ujú, terminé en Austria. Y terminé ok, en Austria en una región en donde el dialecto es, bueno, voy a decir terrible, pero es marcado, digamos, en Vorarlberg, que está en el ajá, lago Constanza, pues casi con Suiza, pero tenían un dialecto que yo si lo escuchaba hablando no entendía. Pero bueno, en un año no hablé casi castellano porque no había nadie que yo conociera que hablara castellano, excepto ajá, una persona que conocí, pero el último, y tenía que volver del colegio a dar las pruebas para entrar a la universidad. Y yo descarté estudiar castellano porque tenía 2 meses y sencillamente matemática y de todo lo que di, todo lo da, entré a la carrera. Lo otro daba lo ajá. mismo. Pero con el tiempo me he puesto, digamos, un vigía de la Real Academia. Trato de mantener ese cuidado. Sí. Digo, cuidemos el idioma. Todo el rato estoy así contando anécdotas y diciéndole a la gente que lo cuidemos. ¿Qué tan importante consideras que es, primero, el dominio del propio idioma para un ingeniero? No hablemos de inspectores ni de nada más. En general, para un profesional de la ingeniería, sea técnico, sea ingeniero, sea maestro, doctor, lo que sea, primero el uso del propio idioma. ¿Qué tan relevante o qué tan Bueno, importante no sé crees que es? yo creo que tú has tenido la oportunidad de enseñar. Yo he sido profesor.
cuando uno enseña, ya ve las cosas de distinta manera. Entonces, Sí. primero es comprender algo, tu rol de estudiante, pero ese algo que tú comprendiste quizás no lo dominaste tanto como para poder enseñarlo. Pero cuando uno quiere enseñar algo, quiere transmitir algo, tiene que ser claro. Porque si uno no es claro en lo que uno dice, y ya empezamos con un problema. Y ahí yo diría que la labor del conocer el idioma y saber expresarse correctamente es muy importante. Por ejemplo, te voy a decir que en mecánica, cuando empezamos a hablar de las piezas de los tipos de tornillos que hay, generalmente en castellano cometemos, bueno, mucha gente, no sé cómo sea en México, empieza uno a decir, por ejemplo, mire, yo tenía un Renault y ese Renault, ¿te acuerdas tú de la tuerca que tenía en la rueda delantera? Sí, esa tuerca es la que estoy pensando. Ni siquiera uno a veces es capaz de explicar la Ajá. palabra correctamente. En vez que si tú te vas a un libro de diseño mecánico en alemán, a veces tienes que tomar aire, lees una palabra como de 40 letras, Sí, pero es la palabra. Y cierto. todo el mundo sabe eso. Entonces, eso yo creo que es bueno, diría yo, una falencia en castellano porque tenemos tantos significados o tantas palabras para decir algo que a veces la persona que nos está escuchando no nos entiende. Yo no sé, acá, por ejemplo, me río porque empiezan con una cantidad de sinónimos, pero cosas que no son técnicas. Vamos a usar el perro, el gato, el burro, cosas como accesorios para levantar algo, para sujetar Ajá. algo. Y Sí. uno dice, pero si hay palabras para eso. Entonces tú le dices, pásame la llave francesa. ¿Qué? ¿Cómo? La llave inglesa no te dice cosas tan simples como esa. Pero bueno, también tengo que decirte que ese es un problema ya geográfico, puede que yo con mis Sí. modismos chilenos tampoco me entiendo un 100%. Y seguramente si yo hablo muy rápido va a llegar el momento que tú no me vas a comprender lo que digo. Eso también es producto de de la distancia geográfica que estamos, ¿no? Sí, es cierto. Pasa, ejemplo, esto que mencionas, el equipo para medición dimensional de soldaduras, el Bridgecam o Cambridge, que en México le encuentran forma de animal. Yo no entiendo cómo la gente pareciera que tiene una imaginación enorme y le llaman pato, le llaman perico, le llaman elefante, de varias maneras, menos el nombre que es. Me ha tocado incluso Sí, exámenes cuando aplico algún curso de inspección de soldadura que no saben cómo se llama y lo dibujan. Dices, ok, tiene, tienen la imaginación o tienen la memoria que es, cómo se usa, a pesar de que no sabe el nombre técnico o el nombre popular en base a la región, ¿no? y Eso a veces justo también puede ser importante. no voy a hacer propaganda, sino que me gusta mucho esta Ah, serie bueno, de libros. paréntesis, aquí puedes hacer el comercial que quieras. Este espacio es tuyo, Ah, completamente. no, en realidad, mira, me gusta mucho esta serie de libros porque dice Ajá, medio de aprendizaje de Europa. Y en este ok. caso es un libro para conocimiento del El automóvil, automóvil. Ajá, pero orientado al técnico. O ok. sea, no tiene esas ecuaciones diferenciales de la velocidad, sino que son todas tablas prácticas. Y yo muchas veces lo he usado en enseñanza, me tocó un curso de metrología Ajá, y aquí salen unas cosas espectaculares. Entonces, qué es lo que veo que en castellano nos falta mucho? Primero, los libros están súper anticuados, o son ajá. traducciones del inglés que no son las más adecuadas. Y, y nos falta mucho como un diccionario de palabras. Había unos, Duden tenía, no, ¿qué se llama esto? Pues había unos diccionarios gráficos, no sé si los conoces, que te mostraban una palabra, te mostraba un entorno, Ajá, te muestra ahí el con libro. líneas y No, palabras refiriendo. con dibujitos, Ajá, pero te mostraban las palabras. ok. Pues como me hablaste tú, ahora me acordé de eso, pero no encuentro el libro. Entonces, pues te muestran avión. Entonces, claro, puede que sea un avión viejo, pero te muestran el fuselaje y te dicen,
este es el fuselaje en alemán, en inglés. Entonces yo para economizar dinero me compré el diccionario alemán-inglés y como yo veo la imagen, ya sé cómo se llama en inglés y en alemán. Pero hay diccionarios gráficos que son muy prácticos. Sí. Sí, yo los he visto mucho en idiomas, de hecho, que es la parte del cuerpo y que si las manos, y viene una línea mostrándola y te viene en alemán, por ejemplo, o en italiano, o en el idioma que sea. Son Y muy eso útiles. es súper importante para poder expresarnos bien. Sí. Es que tú te vas a reír. En la oficina donde yo estaba era el primer piso, entonces la Ajá. secretaría estaba en el primer piso, entonces la gente me veía y me dice, ¿me abre ingeniero? Y yo le digo, con mucho gusto, pásame un cuchillo. Ok. Entonces me quedan mirando con una cara, no, si usted quiere que le abra la puerta, con mucho gusto lo hago, pero si usted quiere que Ajá. lo abra, también lo hago y tengo testigos que usted lo está pidiendo. Ok. Y Sí. cosas así, ¿no? Pues la administradora de la empresa, un día retirándonos, en la tarde retirándonos, me dice, don Carlos, ¿me lo mueve? Entonces yo le digo, con mucho gusto, pero dígame, por favor, qué quiere que le mueva? Pone una cara Claro. así de serie, no, porque para que me voy a meter en problemas. Entonces me pone una cara de serie, el automóvil, don Carlos. Pero es que es algo lógico el idioma. A mí me llama la atención, por ejemplo, en alemán, que tenemos la planta baja y el primer piso, el Ah, erster no, Stock, pero sí, ese es un en el problema cual que, ¿sí? a mí me parece muy lógico que, claro, llegas a un punto, estás en la planta baja y luego tienes que encontrar primer piso, segundo piso, tercer piso. Para mí es lo más lógico del mundo, pero en Latinoamérica no es así. De hecho, en Estados Unidos, en inglés tampoco es así. El primer piso es la planta baja y luego subes y ya subes al segundo y Sí, no es sí, sí. lógico. Bueno, primero te voy a decir, ¿qué es lo que es un metro? Un metro es el equivalente a donde yo estoy en una distancia equivalente a un metro. Pues, de mi Ajá, punto de referencia, un metro es una distancia, pues, sí, ya sabemos, 100 centímetros. Entonces, ¿cuál es mi punto de referencia cuando estoy en la calle? El nivel de la calle. ajá, Ese es el piso cero. Y el sí, piso uno es el el que equivalente a sigue. la altura de un piso hacia arriba. Ajá, Pero aquí ya partimos mal con la numeración. O el truco de, a ver, ¿qué entenderías tú si tú fuera un alemán y te dice, y tú le traduces, no tengo nada? ich habe keine nicht, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? O sea, yo Bueno, tengo sí, pero nada digamos, realmente. es que en alemán existe el ningún. Yo tengo Ajá, ningún pan, por así decirlo. ajá, Y en realidad, si yo digo no tengo nada, te estoy diciendo que tengo todo. exacto. Y Ajá, ya también. partimos con ese problema que todo el mundo está acostumbrado. Entonces yo sí le digo, oiga, no tengo nada de todo. Y me Ajá. quedan mirando con una cara y el raro soy yo. Pero bueno, ya eso es porque conozco tu idioma nomás. Pero es interesante porque conocer otros idiomas te permite conocer más el idioma propio, el idioma natal. En tu caso, no sé, por la multiculturalidad, cuál fue tu idioma natal o cuál dices, ok, No, yo me este es crié mi con lengua castellano. Me crié con madre, ok, castellano. el castellano. Entonces, cuando tú conoces inglés, por ejemplo, después de, no sé, o alemán o otros idiomas, eso te permite eventualmente conocer mejor tu idioma natal. Yo veo aquí, y era parte de lo que quería ver con la pregunta de conocer tu propio idioma. En México la gente jura que habla español o que habla castellano, pero si les pones un examen de su propia lengua natal, como nativos, muy seguramente no lo pasen. Y si le preguntas a alguien, oye, coméntame qué es un gerundio, coméntame qué es los modos verbales, no te van a saber decir porque hablan con tanta naturalidad que se pierde este tema de la gramática. Entonces a veces necesitas estudiar un idioma adicional para poder hacer un callback y regresar a tu idioma y entenderlo y Sí, hablarlo sí, correctamente. que por favor, también ten en cuenta que hoy en día yo me pregunto cuántas personas leen un párrafo de algo y lo entienden. Es que no hablemos de gramática. No. Pues si lo Ajá. llevamos a nosotros a los análisis de las normas o cosas así, fíjate que yo con los ingenieros más jóvenes yo me asombro. Es que no quiero,
Mira, no es menospreciar, ¿ah? No quiero Ajá, irme por ese lado porque después dicen que uno que siempre sabe y no. Pero que, que cada vez está peor el asunto de comprensión. Es que si tú me hablas de gerundio y cosas así, bueno, ya empezamos a hablar de gramática y cosas así. ajá, Pero comprensión es una cosa terrible. Y sí, por ejemplo, como estoy tratando que me ha ido mal como vendedor, ¿ah? Con mi sistema me ha ido muy mal. Pero ajá, entonces trato de meterme en varios grupos en los que estaba él y ahí escuché la grabación con él y coincido en varias cosas y me gustó esa charla que tuvieron. Pero veo también hay gente que se están usando las redes, así en WhatsApp. Inge, ¿quién tiene un procedimiento de soldadura? ¿Cómo calculo los esfuerzos o cómo hago para inspeccionar un tanque a presión? O sea, una persona así, ¿qué va a inspeccionar, caramba? Yo digo, es sí, más peligroso que mono con gilet, porque mira, una cosa es ayudar a alguien, yo sé que puede haber gente que tenga problemas económicos y uno trata de ayudarse, pero hacer actividades en donde tú no tienes claro algunos conceptos para meterte ahí determinar si es que eso está bueno o no, me asusta. Entonces ya estamos pasando un poco más al tema de las inspecciones, pero eso también está asociado, muy asociado con el idioma, la sí. comprensión de lectura. Uy, sí, yo me asusto cuando veo esas cosas. Y es que tenemos un gran problema a veces con un término que a mí me causa un poco de malestar. Vaya, no se me hace tan lógico, que es la interpretación de códigos y normas. E incluso yo he visto cursos, hay gente que ofrece, claro, hace su esfuerzo y ofrece este tema de la interpretación. Yo sinceramente no creo que un código deba interpretarse, porque he estado presente en el desarrollo de códigos, en escribir el código, por ejemplo, el de 17.1 Aeroespacial, ahorita estoy en el comité, y el trabajo es tal que tratas de explicarlo lo más claro y conciso posible. Y yo les he dicho a mucha gente, no es que lo interpretes, es que sinceramente no sabes hablar inglés. O no es que lo interpretes, es que realmente no sabes hablar español. A lo mejor es cuestión de que nos metamos un poquito más. ¿Considero realmente que hay un tema de interpretación en ese aspecto? Como si fuera filosofía, como si fuera alguna sagrada escritura, o realmente es que la gente no tenemos las herramientas necesarias para poder leer y comprender qué es lo que nos está diciendo el documento. Bueno, ¿qué estamos enfrentados ahora? Yo, por ejemplo, me gusta cuando estoy programando o cuando quiero tener un momento, no, programando me concentro, pero cuando estoy haciendo actividades que puedo escuchar, me pongo a escuchar un noticiero en YouTube o qué sé yo, y aparecen estos tipos, vota la gramática, no necesitas tú tocar un libro más en tu vida con el método mío. Caramba, y a mí me da miedo porque en realidad estos tipos están empezando ahí a hacerse famosos, pero ¿qué va a resultar de la gente que aprendió de esa manera? Que Sí. yo no sé, ya me voy a meter en los caballos y la gente se va a enojar conmigo, pero mira la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial, yo tomé unos cursos cuando estaba en Suiza, en el 95, tomé unos cursos de inteligencia artificial. Y de hecho Ujú, existe así hace un tiempo, sí. lo que es el reconocimiento de texto. Cuando tú pones Ajá, una hoja en un escáner, eso lo capta como imagen. Y ajá, luego esa imagen empieza a reconocer los patrones que tiene una A y eso, bueno, te va sacando la letra A y después usa reglas gramaticales y te saca el texto pues, casi sin errores. Pero eso es un proceso entre comillas, de lenguajes avanzados. Entonces la inteligencia artificial no es ahora. Lo que se ha promovido es el uso de estas herramientas por nubes que tú te conectas y tienes ciertas cosas. Pero por ahí hay un meme que dice, oiga, ¿qué opina de usted de la inteligencia artificial? Y dice, a mí la inteligencia no me molesta, la artificial no me molesta, lo que me preocupa es que cada vez estamos usando menos la inteligencia propia. ajá, Y digamos, el otro día, no, bueno, ya pasaron un par de meses, se me ocurrió preguntarle al famoso chat GPT un procedimiento de soldadura.
Y claro, estas cosas pues las entrenan con millones de fuentes de información. Me escribió como una hoja, de los cuales un párrafo quizás estaba bien y lo otro era pura Ajá. basura. Entonces, si hay gente que está tomando esto como si fuera la última panacea, me preocupa. Sí. Me preocupa mucho. Entonces ya pasamos también del problema de comprensión de lectura a creerle algo que de dudosa fuente. Y de hecho, la internet se está volviendo, a mí me gusta mucho la internet porque digamos, mira, en inspecciones pueden estar varios inspectores en varios lugares, Ajá. el supervisor trabajando, viendo qué es lo que están haciendo. Bueno, la palabra tiempo real me gusta bastante. Entonces, pues, yo no estoy en contra de la internet, pero por ejemplo tengo un pensamiento bastante crítico cuando empiezo a leer informaciones o fuentes, o sea, cuando alguien me comenta algo le pregunto qué fuente usted usó de información, la Sí. internet, ya, y qué tan seguro era esa fuente, qué tan verídica, Ajá. y pues no son críticos, la gente ya no es crítica con la información que lee, piensa que haciendo un Google de una palabra ya eso es la Biblia. Y yo tengo ahí mis manuales de ingeniería, yo no los suelto ni a cañones. Eh, eh, em, Creo que no sé si, porque no me he documentado tanto en ese aspecto. A mí me gusta mucho leer sobre la lógica argumentativa y todo este tema de las falacias y de los argumentos. Y en una discusión hace unos años, platicaba con un inspector reconocido de por acá de México y él defendía un punto que era, eh, ahorita ya no cobramos por lo que sabemos, porque todo está en Internet. Entonces, su argumento era, si tú cobras por lo que sabes, eres un perdedor, no estás actualizado, ahora tienes que cobrar por otra cosa, ¿no? Cómo presentas la información o qué tan popular eres, algo así era el tema. Y yo le decía, todo lo encuentras en Internet. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Le digo, yo también estoy seguro que todo lo encuentras en Internet. Tan es así que puedes encontrar la verdad absoluta de algo, pero a la par puedes encontrar la mentira absoluta de lo mismo, suponiendo que existan absolutos. Entonces, creo que quedamos un poco en esta especie como de falacia de autoridad en la cual si citas en Internet quiere decir que estás en lo correcto, pero no necesariamente, porque puedes encontrar prácticamente cualquier cosa. Y se han hecho experimentos donde corren un rumor de lo que sea, incluso lo ponen en un formato muy, muy elaborado, como si fuera un tema de algún estudio médico, por ejemplo, de la clínica Mayo o algo por el estilo, con su tipo muy correcto y todo. Y es una mentira y lo hacen precisamente para que la gente sepa o se dé cuenta de alguna manera que no todo lo que encuentras en Internet es real. Entonces yo le decía, ok, si el hecho de que yo encuentre algo en Internet quiere decir que ya absorbo la información y ya lo puedo ejecutar, bueno, yo sinceramente no le preguntaría a Internet cómo hacer una apendectomía, porque tal vez lo encuentre, tal vez vea paso a paso, pero eso no quiere decir que yo automáticamente con leerlo y comprenderlo, suponiendo que lo haga, ya voy a tener la habilidad de poder abrir una persona y extirparle el apéndice. Entonces, como que mi punto era ese, puedes tener una serie de pasos en los cuales tú buscas la información, a lo mejor la cotejas, a lo mejor no, que es lo que hace mucha gente, no la coteja, te aseguras que es fiable y después viene el punto de la ejecución donde dices, ok, ya sé qué es, ya sé qué tengo que hacer, ahora cómo lo voy a ejecutar. Entonces, llega un punto en el que Internet tiende a ser un arma de dos filos, ¿no crees? Bueno, desde que la conocí, me gustó mucho porque uno puede usarla racionalmente. Sí, Eh, eh, no sé si cansaste, por ejemplo, a ver el currículum mío, cómo te lo presenté. No sí, sé si habías visto alguna forma un currículum de esa manera. Lo tengo hace no, 20 años. ok, ¿Y por qué lo tengo así? Porque mi vida no es lineal. Mientras estaba haciendo un ajá, trabajo, hacía una cosa, hacía una publicación, participaba en tal cosa. Entonces, ¿cómo escribir eso en un currículum de papel normal? No hubo, pues no encontré una forma mejor que hacerlo de esa manera.
Ajá. No es que esté haciendo una propaganda del currículum, pero lo que te quería decir es que, claro, en ese currículum tengo una hojita ahí que sale un PDF con las 3 hojas que uno dice, los cursos, las cosas que ha hecho. Pero si tú ves el currículum, muestro los proyectos, muestro los certificados y todo como en capítulos distintos, cosas que no lo puedes hacer con un documento normal. Entonces, ¿que le encuentro uso útil? Sí. ¿Cuáles son los graves inconvenientes que tiene esto? A mi juicio, primero es anónimo, entonces tú ya no tienes eh, o no puedes comprobar el origen de una cierta información. Al no Ajá. poder comprobarlo, tú no lo criticas. Piensas tú que todo lo que, o sea, el que no sabe toma la internet como un dogma. Sí. Mi señora me trajo algo. Entonces, el que no sabe toma la internet como un dogma y no es crítico. Y esa es una de las cosas que yo encuentro terrible. Por ejemplo, ¿cuántas veces ves tú un manual de ingeniería? El manual de ingeniería, claro, es un libro gordo. A mí me gusta decirlo que es como referencia, pero es un libro gordo Ajá. donde usa una editorial, ha tomado el conocimiento de varios especialistas y los une en un libro. Sí. Entonces, claro, el manual de mecánica tendrá un curso de matemática, el doctor en matemática, tanto, ya. El otro, y lo hacen de una manera pedagógica, porque a veces es muy genérico, tú tienes que entender algo más. A veces leer esos libros no es fácil, no es por el idioma, sino que es por el contenido que es tan bien sucinto, están bien, digamos, tienes que saber ciertas cosas. Pero hay como un ente regulador, que es la editorial, que es pues el profesional, el doctor que estaba ahí. El doctor en un instituto pues manda a 10 ingenieros a que le escriban las cosas y el profe lo revisa nomás, pues si eso es lo que pasa con estas cosas. Pero Ujú. la internet, ¿quién te asegura que lo que tú estás leyendo es verdadero? Bueno, puede ser una publicación que la han sacado rápidamente, entonces pues tú ves que sale un nombre, sale una dirección, lo encuentro más serio. Pues todos los abstracts o los papers de un congreso, pues qué mejor medio para mostrarlo en internet. Ujú. Pero, pero hay una cantidad de basura. Pues que en la época que tú estudiabas, existía el concepto de fake news. No, todavía no, pero pues ya se En- comprobaba de alguna manera el tema de... Se usaba el internet, pero ya había maestros que dudaban. ¿Sí? Que Entonces, incluso es eso también. Yo recuerdo en mi época de estudiante, yo lo hice muchas veces en parte como para tratar de retar al maestro, tratar de retar al sistema, en el cual yo escribía las propias fuentes y mostraba una información que yo entendía y no citaba una fuente verídica, sino una fuente inventada por mí, siempre y cuando cumpliera con el formato, el apellido, el nombre, el año y todo esto, y no se tomaba el tiempo de revisar. Y lo comprobé muchas veces, en el cual a veces la gente quiere ver que está ahí, y eso pasa mucho también con los reportes. Creo que es una gran manera de conectarlo. La gente no investiga realmente si la información que está plasmada es fidedigna o no. Quieren ver qué dice, que lo incluye, pero no van más allá para comprobar si esa información realmente es cierta o no. no te puedo decir. Eso Sí, ya, esa malicia no la tengo yo. O sea, yo trato de hacerlo. O sea, mire, cuando uno se equivoca, yo digo, ajá, pues yo me he equivocado varias veces en mi vida, pero por desconocimiento. No me claro, di cuenta de tal cosa, no con intención, porque pues siempre he pensado que uno tiene que, si uno sabe que algo está malo, pues yo no sigo el cuento. Yo ajá, personalmente no sigo el cuento. Yo he tenido problemas con mi jefe en la última empresa de inspecciones y cosas así, pero digamos, esa es la ética de uno, digamos, lo digo así. Eh, yo pienso que lo malo de esto es que no hay como un mecanismo regulador de quién puede escribir qué cosa y si es que esa cosa está bien escrita, me refiero en contenido, no solamente en gramática, ajá. eh, sino que pues tiene las cosas que tiene que tener, etcétera. Y bueno, fíjate que voy a retomar lo que te dije al comienzo, cuando
entre comillas, yo me sentía un poco, ¿qué le voy a decir a don Jorge hoy día? Porque yo como inspector no tengo tanta experiencia, entonces he tratado de hacer este sistema y he tratado de integrar, pero no es la primera vez que lo hago, ¿ah? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, quise hacer un sistema de publicación de apuntes, Ok. porque pasaba que, no sé, tú tenías tres laboratorios, uno al lado del otro, y cada uno era como su feudo. Había una persona encargada de la cosa, y cada uno tenía su feudo, y, y en realidad yo pienso que hay formas o hay que buscar formas de ser transversal en el conocimiento y tratar de unir las cosas. Y eso es lo que estaba tratando de hacer con las inspecciones, porque por ejemplo, cuando te hablaba del problema de los ensayos, en los ensayos no destructivos está el asunto de que tú por reporte tienes una técnica y tienes muchos elementos, Ujú. y el plan de calidad te dice, bueno, tienes un conjunto de elementos, fíjate que nuevamente estoy hablando así como matemática, el conjunto Sí. de los elementos, y también tienes el conjunto de las inspecciones que tú le puedes hacer a ciertos elementos. Ajá. Y cuando tú los combinas, pues vas a tener dos conjuntos y un elemento va para muchos reportes y un reporte puede tener muchos elementos. Sí. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos el dossier de calidad, que es una locura. Y entonces empecé a pensar cómo lograr esa trazabilidad en forma automática. Y esa trazabilidad en forma automática es lo que le permite al cliente o al dueño del equipo saber qué es lo que se le hizo a tal pieza. Ujú. Y de alguna manera, no sé si lo quieres considerar como una propuesta, porque tú tienes, por ejemplo, un lado mucho más práctico que el mío, complementar experiencias y lograr un sistema que ayude a más inspectores. Sí, claro. Eh, Creo que te mencioné en algún momento que pues, una de las cosas que estoy tratando de hacer, o bueno, no, voy a decirlo de la siguiente manera. ¿Tú te acuerdas de todas las normas que has leído? ¿Te acuerdas tú dónde está cada cosa? ¿O ya se te está No, olvidando? no, y quería ir a ese punto precisamente. Eso está genial, ese tema. Porque No, yo lo que definitivamente quiero hacer, no, ¿sí? y es un gran punto, porque la gente asume que cuando llegas a un cierto nivel de certificación ya eres non plus ultra en tema de documentos y en tema de referencias, y no es cierto. Yo no me acuerdo textual de 2 documentos. Sé más o menos, pero tengo que consultar notas y tengo que buscarlos a pesar de que muchas cosas las utilizo en diario. Entonces, esa idea que has desarrollado a mí me parece fantástica en ese tema. Bueno, la voy a explicar un poco a la comunidad. Fíjense Sí, que normalmente en todo documento técnico usamos las normas para referenciarnos. sí. Y naturalmente yo puedo estar trabajando en un problema. Bueno, si hablamos de soldadura, tenemos dos, tres códigos que usamos. Bueno, son más. Eh, pero a ver, en América nos salimos del lado del US, del ASTE y el API. Ajá. Que pues hay una cantidad de códigos dependiendo del objeto que se esté inspeccionando. Pero entonces ahora yo, por ejemplo, te digo, bueno, ¿te acuerdas tú dónde están los procedimientos precalificados? ¿O cuál es la distancia mínima entre dos pases? Ajá. Entonces por ahí veo que Eli saca como mucha literatura como en imágenes. Ajá, sí. Pero estamos tan llenos de imágenes que uno puede decir, uy, tengo una carpeta con 50.000 documentos. Ya, ¿y dónde está lo que yo necesito? Exacto. Entonces, eh, cuando tú estudias un código, ¿tú tomas el libro y lo rayas? ¿O Yo sí. sacabas un bloque de notas y lo escribías en alguna parte? No, no, no. Yo disfruto tanto el trabajar con material impreso, lo prefiero 100 veces y mis materiales están rayados completamente. A lo mejor no es lo mejor porque tal vez después se rayan demasiado, pero yo así trabajo. Sí, bueno, hay gente que pesca el marcador y está en verde, en amarillo, en rojo, entonces uno dice, esto parece el arcoíris. Claro. Pero, a ver, eh, fíjate que yo,
si tengo que leerme un código, me gusta leerlo en papel. Si Ajá. tengo que buscar un tópico de algo, me gusta usar la indexación que tenga pues, el documento. Sí. Entonces yo creo que hay un momento para todo. Pero, porque, por ejemplo, yo te hago la siguiente pregunta, ya. Tú has tomado varias normas y las has rayado y debes tener una repisa llena con normas rayadas. Y yo te hago la siguiente pregunta, ¿dónde está tal cosa? No sé. En ese caso no sé. Y no Ya, es práctico y no es eficiente a la hora de buscar. sí, Porque igual puedes tomar la repisa llena y irte una por una y por suerte a lo mejor la encuentras al inicio o la encuentras al final y de ahí te vas a meter 2 horas, ¿no? mire, yo quizás no sé si lo estoy haciendo bien, pero trato de Ajá. darle una cierta ayuda, porque mm, obvio que también, bueno, especialmente yo tenía hartos libros, eh, Ajá. por motivo de viajar al extranjero y otras cosas personales, prácticamente los perdí todos. Y dije, voy a recuperar mi biblioteca en forma digital. Entonces, Ok. claro, uno de alguna manera tiene, yo, 5.000 por aquí, otros. El otro día hice una indexación, entonces tengo como 50.000 documentos. No son todos, algunos los he comprado, pero la mayoría son piratas, ¿para qué lo voy a decir así? Pero tampoco gano dinero con eso. Pero, ¿qué Ajá. pasa? Yo tengo libros todavía acá, pero si yo quiero buscar un tema rápido, lo primero que hago es indexar todos los documentos que tengo, de tal manera que tengo un listado que en segundos, yo por ejemplo escribo de uno y me busca todos los de la AWS que tengo. Entonces Ok. yo los separo por norma, por literatura, por un catálogo, qué sé yo, que me explique, o una publicación. Oh. Y, y bueno, entonces dije, voy a tratar de conseguirme todos los índices de los códigos, por lo menos que tengamos el nombre correcto, y de tal manera que si yo busco inoxidable ya sepa que está en el ASTM, está en el AWS, hay una norma, pues, pues eso es lo que trato de hacer. Y el siguiente paso es como tener como un sistema de stickers, en realidad sería como un sistema de preguntas y respuestas, Ujú. donde uno guarde sus comentarios en una base de datos que tú puedas rápidamente buscar alguna palabra. Separación, entonces separación de soldadura, esto estaba acá, ya, eso va a tal código, a tal y a tal código. Porque estamos inundados de información que pues yo me asombro, o sea, eh, no sé, no sé, no sé que tú también hablabas con Eli en algún momento, la gente se jacta de tener una memoria USB con cientos o miles de documentos, pero de ahí a que los lean y de ahí a que sepan dónde está, uy, Sí. caramba, caramba, yo no sé, cada vez se pone esto más complicado. Y mi idea era ofrecer como un servicio a la comunidad, Ajá. donde podamos, por ejemplo, complementar eso. De tal manera que primero buscar y ver cómo ir creciendo, porque yo no tengo la última palabra en lo que estoy haciendo, entonces yo también estoy escuchando comentarios de clientes, de gente que lo ha visto, pero yo soy un muy mal vendedor, ya me convencí de eso, no tengo el espíritu como Eli que decía que su papá era comerciante, entonces no, yo no tengo ese espíritu, ya Creo me di que cuenta. hay, incluso en algún momento hay algún libro en el que Alejandro Jodorowsky habla sobre ese tema. Todos somos buenos para algo, pero no necesariamente para lo mismo. Y es un punto crucial, tal vez, el entender, por ejemplo, cuando uno se está desarrollando una carrera, qué quieres, pero a veces también es importante entender el qué no quieres. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo estuve trabajando al inicio, antes de ser independiente, de poner mi negocio, yo decía, no sé qué quiero, pero no quiero estar trabajando de esta manera para poder crecer, para poder tener otras oportunidades. Y creo que es igual de importante el entender para qué uno es bueno
y también cuáles son las limitaciones que uno tiene para poder después o desarrollarlas, o profundizar, o explotarlas, o bien desentenderse de esas y delegarlas. Creo que es algo muy bueno, porque ya los mencioné un par de veces que, ok, tal vez no eres tan bueno en el tema de vendiendo, pero claro que tienes un talento enorme en el tema de programación y en el tema de entender qué es lo que está pasando con la industria y escuchar, porque yo he visto empresas, a lo mejor no necesariamente lo que haces, porque lo que haces casi creo que no hay mucha oferta en actual y es una gran necesidad, pero de otros sistemas, por ejemplo, hablaba con gente de una empresa que vende equipos de ultrasonido, en el cual el equipo de ultrasonido es una unidad independiente a la pantalla, que tiene que ser una tablet, y aparte se tiene que conectar a esta unidad, tanto la tablet por un sistema de Bluetooth como el sensor. Entonces, yo les decía, ok, tu innovación es genial. Se ve muy interesante, se ve muy bien, no dudo que tenga una aplicación, pero para mí, un inspector de campo que va a treparse a una estructura, que va a meterse a un tendido de línea, no es práctica. Entonces ellos tenían una gran idea, pero no escuchaban a la gente. Y en tu caso yo veo que eres muy dado a escuchar a la gente y decir, ok, me siento, analizo qué es lo que me está diciendo el cliente, los verbatims, a fin de cuentas, la voz del cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y busco una solución. Lo cual también creo que es un talento en el cual carecen muchas veces los inspectores. Es un punto importante analizarlo también. Mira, yo la palabra no sé la uso a menudo. Y no Ajá, es porque no sepa nada, sino que ajá, quizás el punto donde se está conversando en ese momento no lo sé. ajá, Pero, y veo que cuando digo eso, les causa mucha extrañeza a las personas que están junto a mí. sí, Pero para no quedar mal, bueno, en realidad no me interesa quedar mal ante esas personas, sino que les digo, miren, no sé esto, pero ajá, tengo la forma de poder desarrollarlo. es bueno, Entonces, ese es un pensamiento, primero, nunca digo que tengo la verdad absoluta, sino que digo muchas veces no sé, pero tengo ajá, la forma de trabajar en eso. Mira, me llamaba la atención porque, por ejemplo, bueno, yo trabajé en inspecciones en una cosa quizás muy pequeña, era toda la parte de fabricación, estructuras, y entonces pues tienes que tener varias técnicas de inspección y de repente aparece, en la empresa había radiografía con isótopos y llega una empresa con un equipo de estos General Electric, creo que era, con un revelador de folios que pues, tú lo colocabas en un aparato y obtenía la imagen digital. ajá, Y era impresionante, o sea, pues unas fotos de imagen radiográfica impresionante, digitales, con un software que te midía hasta pues, la décima del milímetro, todo muy bonito. Y yo le decía, bueno, ¿y esto interactúa con otras técnicas? Porque nosotros cuando inspeccionamos un edificio tenemos que estar con ultrasonido, con... No, esto solamente es esta técnica. Y eso es lo ok. que yo veo cuando, por ejemplo, trabajan con estos nuevos equipos de ultrasonido, de Phase Array, pues, que el equipo prácticamente te entrega resultados, Ujú. que era lo que ustedes estaban conversando, bueno, que a ti te gusta usar un equipo antiguo de tubo, creo que te entendí, para Sí, 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 calibración, sí. sí. Bueno, eso también es interesante tu punto de vista, pero yo lo veo bajo el punto de vista del problema del cliente. El problema del Ajá, cliente es que tiene que, eh, el conjunto de elementos que él tiene, tienen que ser inspeccionados, tiene que ser inspeccionados por un conjunto de técnicas. Y si yo voy a tener la solución 1 que está casi pues, encerrada en su plataforma y la solución 2 encerrada en su plataforma, lo que estoy obligando al tipo es que cada vez que tenga un problema tenga que estar viendo 5 sistemas distintos. Yo creo que sí. lo que tenemos que tratar de ver es, sí, puede sacar ese sistema muy especial, pero tenemos que tener una macrovisión de todo el proyecto como tal. Eso me lleva a un punto de una necesidad actual que hemos identificado en la industria, que es
el hecho de contar con inspectores multicertificados. Anteriormente, bueno, y es que también puede ser un arma de dos filos, porque puedes estar muy especializado en muchas áreas, pero no necesariamente tener un gran enfoque. Pero la industria actualmente tiene una necesidad de gente que sepa de soldadura, sepa de recubrimientos o de corrosión, de pruebas mecánicas, de pruebas no destructivas, incluso hay certificaciones que sí te lo exigen, como un CWI, por ejemplo, de AWS. ¿Cómo crees que esto se puede optimizar, digamos, por el uso de sistemas como con los que tú trabajas? ¿O cómo lo podemos conectar de alguna manera en ese sentido? La naturaleza de un proyecto de inspección es múltiple. No todos los proyectos que tú has trabajado son siempre iguales. Unos van a exigir una cosa, otros van a exigir otra. Si Sí, estoy trabajando con un sistema de piping, pues naturalmente tengo que irme al código de piping y tengo que, digamos, realizar los criterios de evaluación del código de piping. Entonces, primero hay que tener un enfoque global, hay que tener una forma de trabajo. Esta forma de trabajo es independiente del problema que tú estás abordando. sí. Entonces, ese norte no hay que perderlo. Y ya, pues el especialista puede trabajar en ciertas áreas. Ahora, psicológicamente hablando, pues yo creo que alguien va a querer trabajar en el área que le devenga más dinero y va a Ajá. dejar de lado las otras. Si yo soy un super inspector, pues voy a trabajar mejor en lo que mejor me pagan, no sé, pues puede ser un criterio que o voy a tratar de encontrar el problema bajo los criterios que yo conozco. Eh, Mira, fuimos a una vez a una empresa y falló un reactor y la gracia es que el reactor se presentó una grieta en ambos lados. Ok. Pues, o sea, una grieta paralela y pues llegó el químico, que el material con que se estaba calentando en el reactor dañaba el acero inoxidable y eso producía bla bla. El metalúrgico, que pues, la estructura cristalina, qué sé yo. Yo Ajá. sencillamente le dije, ¿me permite ir abajo del reactor? Cuando veo la estructura dije, ya, ok, ya entendí el problema. Yo ya sabía la respuesta, fue un problema de esfuerzos y de soportes del motor y reductor con respecto al reactor. No estaba bien apoyado. Pero entonces, Ok. ¿cómo tú lo presentas en un informe? Entonces, sencillamente hice de un día para otro un modelo en elementos finitos, apliqué una carga y mostré la zona donde se producían los esfuerzos máximos. Saqué un video para no estar molestando tanto al cliente con cosas técnicas. Y en el video, Ajá. cuando la pieza se mueve, muestra los colores y dice, aquí está la concentración de esfuerzo. ¿Cuál era el Ok. problema? Usted tiene mal sujeto o sea, está mal sujeto el reactor, están mal sujetos los componentes motrices del reactor con respecto al reactor. Esa fue la respuesta de un día para otro en el reporte. Ajá. Entonces, que haya un inspector que sea multidisciplinario, primero, de partida no va a poder trabajar en todas las cosas al mismo tiempo. Él va a trabajar en algunas actividades y van a haber otras personas que estén trabajando en otras actividades más simples. Y la idea es que él tiene que velar porque todo el proyecto cumpla con lo que se tenga que hacer. Pues esa sería mi tendencia, mi impresión. Y eso pues se tiene que trabajar. Entonces, no sé, yo creo que te lo contestaría de esa manera. Creo que es una gran Y respuesta. sabes qué, se me vino a la mente todo lo que yo he hecho, Ajá. pues es un montón de fórmulas, de cálculos, de interfaces gráficas que pues es aburrido mencionar, pero a mí me gusta decir, bueno, un proyecto de inspección, vamos a tener el proyecto, vamos a tener la visita, el inspector va a hacer uno o varios informes y en cada informe hay muchos elementos y cada elemento puede tener varias puntas. Hago ese árbol, pueden ser miles de elementos,
Entonces yo le digo, mire, me paro en un elemento y veo qué reportes he hecho. Y como eso está todo en el computador, es sencillamente hacer la consulta respectiva a la base de datos y te lo entrega. Entonces, claro, he logrado pensar al revés en algunas cosas. Ya saco una cosa que yo llamo la hoja resumen de una inspección. O Ajá, sea, por el elemento inspeccionado, digo todas las inspecciones que se hacen. Y ahora hago una cosa muy simpática. Ese elemento que está ahí, que ese resumen de inspecciones, lo acoplo con el plano. Hago un nexo entre el plano y la hoja resumen. Y ok, eso es muy fácil porque hay herramientas como cuando tú escribes y haces un vínculo a un texto, hay una forma de hacer un vínculo a un documento desde una imagen. Entonces ok, lo aprovecho para que la persona que está trabajando, por ejemplo, con un sistema de piping, pueda a través del lugar respectivo donde está haciendo la inspección, ver qué inspecciones se han hecho anteriormente. Entonces, esa macrovisión es la que trato de mantener en varios de las cosas que estoy haciendo. Entonces te ok. hablaba de las normas, te hablo de los puntos inspeccionados y bueno, es una forma de ayudar al inspector. No, es una forma de ayudar al cliente a entender los resultados que le han pasado. El inspector sigue haciendo su trabajo como siempre. ¿Qué tanto crees, en base a tu experiencia, ya pasando un poco más al tema de tu proyecto, de tu negocio, y de todo lo que trabajas, qué tanto crees que influye la resistencia al cambio? Muchas veces, incluso hay un meme muy bonito que lo explica, donde está una persona tratando de empujar un cuadrado y le dice, oye, otra persona le dice, oye, tengo una mejor solución, la rueda, ¿no? Y dice, no, no tengo tiempo, ¿no? Y quiere seguir Sí. empujando el cuadrado y tiene el esfuerzo. ¿Qué tanta resistencia al cambio hay en este caso? Desde que estoy en la universidad, o sea, desde que estaba en los últimos años de la universidad, cuando volví a trabajar de nuevo en la universidad, eh, pues de que es mecánico y no se ha metido con un sistema informático, piensa que hace algo de informática, no sabe mecánica. Ajá, Entonces, y hay varias áreas en donde podemos trabajar, hacer cosas muy interesantes. Entonces, esa resistencia la he visto. O gente que dice, mira, yo sé mucho de informática, apenas manejan un Excel. Y no está ajá, mal, está bien que manejen un Excel. Pero ¿qué pasa? Con el Excel yo no puedo lograr cosas que logro con un sistema de base de datos. El Excel no es esa herramienta. Entonces, en el caso de los reportes, claro, le va a permitir hacer el reporte, pero va a ser como cada reporte por separado y no van a tener una visión total cuando prácticamente lo que yo hago, me olvido del Excel hasta el momento de generar el reporte. Yo trabajo solamente con bases de datos y una interfaz web. Entonces, todo el proceso de interrelacionar la información es lo que trato de hacer. Aquellas personas que no creen mucho en eso, pues yo creo que la mejor forma es demostrarle en cuanto a tiempo a rapidez de consecución de resultados, etcétera. ¿Sabes? Yo me imaginé que me ibas a preguntar algo con la inteligencia artificial para las inspecciones. A mí me preocupa un no, poco eso. Me ese es otro preocupa, tema. sí, es una cosa que, pues a ver, yo no estoy en contra de eso, pero caramba, caramba, el poder visualizar una grieta con un equipo que está a 1 metro de distancia, uy, no sé, me da miedo, me da miedo todas esas inspecciones con drones y cosas así. Pues claro, tú tienes una foto, una macrovisión, pero de ahí de llegar a decir de que esa estructura está bien o que no se presentan indicaciones, no sé. Creo que he visto unos drones que tienen que tener contacto físico Ajá. con la estructura para hacer ultrasonido. Eso ya me da un poco más de seguridad, pero no sé exactamente todos los detalles. Puede que haya que mejorar muchas cosas.
Pero naturalmente eso es otro capítulo. En definitiva, sí. Hay definitiva muchas cosas que quisiera seguir platicando porque, wow, haciendo una rápida remembranza a lo que veíamos los primeros minutos de esta charla, en definitiva, creo que no hace falta un guión y hace falta tener claro de qué vamos a platicar, simplemente se da, ¿no crees? Sí. De hecho, por ejemplo, me llamó la atención cuando tú hablaste con Eli, de que estabas tomando ciencia de datos. Entonces yo me pregunté, bueno, a estas alturas, Jorge, ¿en qué piensa usar la ciencia de datos? Pues, pero Bueno, ya no me lo vas a imagínate, creer, ¿sí? no tiene nada que ver con esta industria. Ya, ok. El tema de entender ciencia de datos, tengo ya poco más del año estudiando la ciencia de datos, primero con un bootcamp, después dije, ok, creo que tengo que formalizarlo y empecé a estudiar la ingeniería en ciencia de datos. La veo como una carrera alterna, porque te confieso que soy muy inquieto. No sé si ya te habrás dado cuenta, me imagino, soy muy inquieto, estoy haciendo muchas cosas todo el tiempo, me aburro muy fácilmente y eventualmente creo que no me quedan muchos años como inspector, porque eventualmente me voy a aburrir de esto. Claro, es una carrera que me encanta, es algo que siempre voy a estar haciendo de alguna manera u otra, pero eventualmente siento que necesito migrar a algo más. ¿Y qué Entonces, tal si te hago la siguiente reflexión? sí, Con el conocimiento que tienes y esa técnica que puedes aprender, ¿no crees que puedes empoderar una metodología sí, en inspecciones? sí, en definitiva. Tuve oportunidad de platicar con el doctor Rippy Said, creo que se llama, que es una persona que está muy metida en la industria del NDT 4.0 y maneja mucho ciencia de datos. Es un personaje dentro del tema de pruebas no destructivas, escribió un par de libros junto con este mexicano, ay, olvido su nombre, Orozco. Eh, y muy apenas, porque tuvimos muy poco tiempo de conversación, me dijo como que es un buen camino el tema de entender la ciencia de datos y de dominar el AI y dominar este tipo de temas que de alguna manera, si bien no son nuevos, están un poco en tendencia. Y por otro lado lo he visto que no sé exactamente qué voy a hacer con ciencia de datos, pero creo que tiene muchísimos usos. Simplemente el tema de la publicidad, por ejemplo. Yo utilizo una publicidad, también yo reconozco que vender no es muy fuerte, de hecho yo cursos no vendo, servicios vendo muy poco, no tengo un vendedor, no tengo algo por el estilo, pero el hecho de crear el contenido y de empezar a entender cómo lo distribuyes, en qué segmentos conviene distribuirlo, cuáles son las plataformas que conviene pagar, cuáles no, tener muy estructurado ese tema, te permite utilizar como que un poco más optimizados los recursos. Decir, ok, no voy a gastar dinero en promoción para experimentar, sino que tengo esta información y sé a qué conviene apostarle. Entonces, aun cuando siguiera yo con mi mismo negocio, creo que el hecho de saber ciencia de datos me puede ayudar bastante. Pero te soy honesto, comencé a estudiar ciencia de datos porque me llamó la atención y porque quiero tener una carrera alterna realmente. Bueno, ya me dijiste, porque yo me metí un poco con este asunto de publicidad y casi me vuelvo loco, pero por ejemplo, aterrizándolo al tema de inspecciones, yo siento pues, a ver, yo siento que estoy solo en algunas cosas y me gustaría formar como un ND Team, pero con el Ajá. objeto de lograr, o sea, algo equivalente al ND Team, pero con el objeto de lograr una herramienta que nos sirva a todos con la experiencia, como por ejemplo gente contigo. O sea, no quiero Ajá. no quiero hacer un tiro al aire que se me ocurrió tal cosa, sino que pues lograr un sistema que nos permita facilitarnos la vida Claro. con conocimiento, porque pues esto no exige cierto grado de conocimiento. Me aterra un poco los jóvenes que pescan un teléfono y lo único que saben es apretar botones, pero no tienen ni idea de lo que está por detrás. Y Ah, eso ya es otro tema. hay dos temas importantes aquí, que es la forma y el fondo. En tu caso, yo creo que tienes mucho fondo,
que es, estás teniendo una solución, has trabajado y has desarrollado una solución que la industria definitivamente necesita, que si la gente se toma el tiempo de investigar, de entrar a los webinars que estás organizando, de revisar tu sitio web, de revisar tu LinkedIn o cosas por el estilo, va a decir, ok, realmente es algo que funciona. Pero muchas veces puede ser que las ideas carecen un poco de forma. La gente es muy cambiante y es muy complejo, por eso hay una carrera de tema de mercadotecnia yo tengo un amigo, el doctor Benjamín de León, que es doctor en mercadotecnia y todo lo que se estudia es impresionante para poder saber cómo venderle a la gente y cómo hacer que algo se ponga de moda. Es un arte y una ciencia, en definitiva. Entonces, a veces lo que se busca mucho es el balance de entre forma y fondo. Decir, ok, tengo esta solución, tengo esta información, tengo este servicio, tengo este producto o algo por el estilo. ¿Cómo voy a hacer que esto sea conocido y se haga popular y la gente realmente conozca el gran beneficio que tiene? Fíjate que he tenido charlas hasta como 7 horas, Sí. cansadoras, porque pues te preguntan, respondes, y hacemos esto, ya. He tratado de reducirla a 40 minutos. Cuando lo hago, pues parezco un loro a un disco así, esos long play, funcionando más rápido, ¿no? Porque uno tiene que contar muchas cosas. Ya. Pero me fue bien la semana pasada, por Ajá. ejemplo, escribiendo unas pequeñas publicaciones donde le decía qué tanto valora su tiempo libre. Segunda Sí la línea, vi. o Ajá. quiere ir a la oficina a escribir su reporte. Y en realidad, cuando yo veo todo este asunto de LinkedIn, porque es, digamos, el canal que mejor, o que yo más he canalizado mis recursos, eh, bueno, ya llevo como 16.000 personas que le he escrito, así que a Ajá. todos los que sean inspectores, a quien le ha llegado esa información. Sí. Pero es muy etéreo porque, digamos, a lo más te ponen me gusta. ¿Y qué Ajá. hago yo con un me gusta? No hago nada. Pues me gustaría que formáramos un equipo de especialistas y sacáramos varios proyectos. De hecho, cuando yo hablo de inspecciones, no hablo solamente de inspecciones de ensayos no destructivos, sino que tengo otras cosas, Claro. porque pienso que el problema es general. Entonces, lo que trato de Sí. dar una solución general. De hecho, estoy tratando de buscar, o he estado en conversaciones con una persona que es de salud en el trabajo, Ajá. y porque también es un tema importante. De hecho, tuve acá un cliente que me dijo, mira Carlos, no te he contratado, tu idea me parece buena, no te he contratado a ti porque en realidad con un problema de soldadura siempre me las arreglo con el jefe, con el capataz. Ok. Pero cuando hay un problema de seguridad de trabajo, si me pillan que alguien no tiene un casco, no tiene la herramienta de protección, me paran la hora. Pues ahí, porque están todas las aseguradoras. Entonces, imagínate que el resultado principal de un trabajo de soldadura debería ser la rigurosidad con que tú haces las inspecciones. Ya para Ajá. esta gente pasó a segundo plano, porque me interesa más que esté todo el problema de los permisos de trabajo y los, los equipos de seguridad en orden correcto. Entonces, no sé, pues esa es una realidad que me ha tocado vivir también. Sí. Sí, es cierto. Es un tema bastante extenso en ese caso. Ahora, ya para ir cerrando esta plática, yo estoy convencido, mira, primero te quiero decir algo, para las ideas que traes, cuenta conmigo, así enfrente de todos, creo que tienes un gran proyecto y creo que esa idea que nos platicas de decir, oye, pues a lo mejor formar un equipo o algo, si yo te puedo apoyar, cuenta conmigo. Por otro lado, platícame a grandes rasgos qué es lo que hace tu sistema, qué es lo que hace, qué es lo que ofreces realmente y dónde puede la gente saber más de esto. Porque conocimos ya a la persona, al ingeniero, a quien desarrolla esto, pero no hemos hablado mucho del producto o del sistema que es con lo que trabajas. Creo que, no hay audio.
Listo. Bueno, quizás yo me acuerdo de la primera conversación que tuvimos, la oportunidad que me diste en D-Team, Sí. que les pareció a ustedes muy raro, digamos, muy poco lógico lo que yo estaba haciendo, pero porque, digamos, lo primero que uno tiene que hacer es abstraer, Ajá. analizar el problema y luego tratar de englobar. Sí. ¿Qué es lo que trato de hacer? Bueno, primero ayudar al inspector. En labores que tratar de quitar toda esa parte engorrosa, automatizar. En el sentido de, si hay que hacer un análisis de la información, pues es con la información que yo he hecho durante las inspecciones. Esa ya está y con eso ya la podemos tener un análisis. La trazabilidad, por ejemplo, en ensayos no destructivos es una locura si es que no la manejas bien. Ajá. Entonces, bueno, yo he ido cambiando un poco la lógica, entonces ahora ofrezco un servicio. Antes era crear un sitio, ahora es un servicio que funciona con membresía y la Ok. idea es que el que se conecte pueda, el plan básico te permite a ti tomar un tablet, hacer tu inspección en tiempo real. Luego, cuando termina la inspección, pues van a haber informaciones que tú vas a agregar, como por ejemplo, qué sé yo, qué equipo usaste, qué consumibles usaste, qué técnico usaste. Eso lo agregas en 5 minutos y en 30 segundos ya está el reporte final, el reporte con tu formato. Entonces, bueno, primer mensaje, ya no es necesario volver a la oficina. Te lo digo así. Que es un gran punto, sí. Venga, que lo digo eso y la gente está, sí, ya. Y no es Sí, perfecto, no es perfecto porque pues siempre estoy mejorando algo, pero trato de, por lo menos de lo que yo puedo, hacerlo mejor. ajá, Hay gente que necesita una estadística especial, la estudiamos y la vamos mejorando. El segundo paso es generar el dossier de calidad, que no lo tengo en el último sistema, porque hay un ok, actualmente funciona con dos nubes, ¿ya? El sistema mío y un asunto que se llama Dropbox, donde tú generas el reporte. ajá, O sea, tú tomas una foto, queda guardada la foto organizadamente en carpeta del proyecto, la visita, el reporte y el elemento. De tal manera que si tú te aprendes la lógica, automáticamente sabes dónde está la foto. Ya no más estar pendiente de que no se te dañe la memoria de la cámara. claro, O, bueno, y la otra, que cuando tú haces el reporte, es en el momento que tú tienes todo la información que tú tienes. O sea, esto le pasa a esto, entonces tienes la posibilidad de que cuando tú tomas la foto, escribes el comentario inmediatamente. ajá, Porque el hecho de volver, el no más ir a la oficina, pero es que uno está pensando que va ese mismo día. Hay veces, yo estoy sacando unas estadísticas, ajá, que hay gente que con 15, 30 días de retraso todavía no termina el reporte. wow, De hecho, por ejemplo, yo les pido, bueno, y ahora estoy toda la semana. De hecho, este mes de junio estoy probando todas las tardes a las 7:30. El que quiera puede ver una demostración. Voy a hacer una demostración de un ensayo o dos ensayos, ¿ya? ok, Y la idea es que la gente lo vea. Y me tengo que apurar para que tengamos el espacio para que me hagan las consultas que quieran. Naturalmente, si se extiende más, va a depender de la gente si quiere estar o no. Pero esa ha sido la oportunidad que también te quiero invitar un día. También puedes sí, participar una tarde y hacer un gracias, con ejemplo gusto. y rápido, rápido. O sea, la idea es sacar el reporte y que vean la utilidad. Porque, a ver, te hablaba, no más volver a la oficina. Pues no es normal que uno tenga que, estoy cansado, no tengo ganas. Supongamos que Claro, no lo hago hoy en la noche, el reporte. Y al día siguiente tengo que ir a otro lugar y al día siguiente tengo que hacer el reporte del día más el reporte del día anterior. Y a veces se me va sumando sí, y la capacidad de retener poco es muy clara. O sea, ¿tú te acuerdas de lo que hiciste hace 2 días atrás? no todo, ¿Cómo lo vas a solo plasmar lo en un relevante, reporte? ¿no? No, y por otro lado, la inmediatez es algo que los clientes premian bastante.
Yo trabajo con una empresa que aquí en Monterrey, que las cotizaciones las manda antes de los 5 minutos y desarrollaron su sistema. Entonces, el cliente necesita una solución ya, y el hecho de tener el reporte, tener la información casi en tiempo real, es algo que se valora bastante y que casi nadie hace. Entonces se marca un estándar, se marca un precedente de decir, ok, yo como inspector puedo tener una mayor optimización de mi tiempo a la hora de hacer el reporte y a la hora de poderlo entregar más rápido, más sencillo, con un buen sistema que esté bien pensado. Y por otro lado, yo como cliente, pues me conviene que los reportes estén actualizados y estén a tiempo, porque voy a poder tomar decisiones sobre lo que está pasando real en campo. Entonces es un ganar-ganar. No es que, a ver, no es que quiera vender el sistema, pero yo siempre pienso que primero la palabra integrar es importante y la palabra ayudar es importante. Sí. Yo no estoy en condiciones de competir con grandes empresas que dan servicios a mineras o a petroleras, en donde pues un software puede tener 6 cifras y todos los mantenimientos. No, yo trato de hacer una solución, digamos, que sea efectiva, pensado Sí. en pequeños inspectores, en pequeñas, perdón, en inspectores freelance, en pequeñas empresas, de tal Ajá. manera que tú haces tu inspección y tienes tu reporte. Yo uso tu formato. E incluso, por ejemplo, ¿te ha tocado hacer reportes en inglés Sí. y luego ese mismo reporte en castellano? Sí. Tienes que hacerlo 2 veces, ¿no, verdad? Sí. En el caso mío, tú usas una inspección que la hiciste en tiempo real y luego la traduces a la plantilla en castellano y a la plantilla en inglés. Ajá. Y ya está. Y es una gran ventaja. El que lo use y que lo vea tiene que probarlo, pero igual está como lento eso. Entonces, independiente de la parte comercial, yo quiero tratar de ayudar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que digamos he tenido es lo de las normas. Cuando Ajá. estaba trabajando en la empresa de inspecciones, estaba haciendo calificaciones. La calificación todavía no la tengo en gran parte en unas macros el- en un sistema de reportes que hice. ¿Y Ajá. cuál tiene cuando haces calificación, tienes que tener en cuenta también las órdenes de mecanizado, los talleres y toda la lógica que conlleva el preparar las probetas para hacer las respectivas pruebas, especialmente en un PQS, en un PQR. Ajá. Sí. Y eso pues lo pretendo también agregar en un futuro al sistema web. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Si tú eres una empresa que haces inspecciones y, y vas haciendo una inspección con un método, con otro método, tú puedes tener tu base de conocimiento de tal manera que lo puedas reutilizar. Sí. Pues yo me asombraba cómo el jefe pues manejaba, mira, tal acero lo manejamos en tal parte. Cuando me preguntaban a mí, yo me metía a la base de datos porque no tenía interfaz y le decía, mire, este acero lo hemos hecho en tal y tal y tal y tal reporte, pero está así rápidamente, porque tenía todo, digamos, clasificado ya, o lo que podía. Imagínate que llegué a manejar casi 2000 órdenes de trabajo y tenía como 200.000 reportes indexados. Pero bueno, no te quiero aburrir más. Sí, me imagino. Pero mira, la palabra ayudar, la palabra, digamos, mejorar la posibilidad de que el trabajo de un inspector para mí está escrito en mayúscula y si podemos hacer algo bueno, si podemos hacer algo, porque digamos, no trabajar solo, pues con mucho gusto. Muy bien. Suena excelente. ¿En dónde la gente puede encontrarte? ¿En dónde pueden encontrar el sistema? Dame información para que la gente que nos está escuchando sepa que se Gracias. puede encontrar, y Perfecto. después vamos a dejar esa información en la descripción del video para que la vayan a consultar con más tranquilidad. Bueno, el nombre
ficticio, el nombre comercial que se me ocurrió fue Sí. a partir de la palabra NDI, Ajá. Non-Destructive Inspection, Sí. colocarle una E como el iPhone, pero yo le puse una E porque se me ocurrió, Ajá. y luego CC de Control Check. Entonces es NDIC. Ok. Y eso lo pueden buscar en Google. Manejo generalmente LinkedIn. eh, Tengo un canal en YouTube. Ok. El apellido mejor, bueno, que mira, gracias a que mi apellido es complicado, lo que hice fue con mi tarjeta sacar un código de barra, un código QR, Ah, buena. donde si Ajá. lo escanean está toda la dirección web y todas esas cosas. Pues si quieres te hago llegar la copia de eso. Por favor, para agregarla. Pero la palabra clave es NDI-CC, entonces, y con una E al principio, E-NVIC. Y eso lo Ok. buscas y sale en Google. Y naturalmente, pues, si dentro de los colegas, dentro de los amigos, pues ya me van conociendo y con mucho gusto estoy haciendo. Este mes entonces estoy haciendo el esfuerzo de todas las tardes de hacer un ejemplo, de, Ok. de hacer un ejemplo, de escuchar lo que se requiere y vemos. Ok. Porque lo que yo hago en la teoría, digamos, cuando explico es, bueno, cuál es su tipo de inspección y cómo lo canalizamos para, digamos, realizar el trabajo. Entonces, los ensayos no destructivos es un tipo de reporte que crece. O sea, el reporte cambia de tamaño si tú cambias la cantidad de elementos. Y luego el otro tipo de reporte que se puede hacer en forma interactiva es un formulario. Pero el formulario no crece, sencillamente es el porcentaje de casillas que están llenas. Y así Ajá. tú vas viendo qué es lo que tienes. Bueno, yo creo que no sé cómo estoy en tiempo, pero creo que me he extendido bastante. No, no, no. De hecho, créeme que he disfrutado bastante la plática. Nos quedan solamente 3 preguntas que son tradicionales del formato, Excelente. pero fíjate, cosa curiosa, nos pusimos a platicar en cosas de mucho fondo y en definitiva queda abierta la invitación para una segunda parte que yo estoy seguro que la gente también va a solicitar en los comentarios, ya sea de Facebook, LinkedIn o YouTube, que es donde se distribuye este material, porque hay pocas veces en las cuales una plática se disfruta tanto que el tiempo simplemente pasa. Y creo que nos ha pasado un par de veces también hablando por teléfono, en el cual nos hemos puesto a platicar y de repente te das cuenta y llevas una hora, hora y media y pasa, ¿no? Es a fin de cuentas estas interacciones que se disfrutan. Entonces, bueno, como quiera, vamos a dejar en los comentarios, en la descripción del video y en los canales de distribución, la información, el enlace a tu sitio, el enlace a tu página para que la gente pueda saber más. Igual también el tema de los webinars que estás planeando este mes. Ahora, últimas 3 preguntas. Primera que nada, dame un consejo random, un consejo que tal vez no tenga mucho que ver con este tema, tal vez sí, algo que tú creas que le pueda ayudar a la gente en la vida. Ah, en mayúscula, ser coherente. Ser coherente. Ser coherente significa, yo te puedo hablar muchas cosas bonitas, Sí, pero si no las hago, no soy coherente. Bueno, bien. también consecuente. Esa para mí es muy importante. Por eso es que, Ok, por ejemplo, tengo la palabra no en el diccionario. No lo sé hacer. No estoy dispuesto a hacer eso. ok, Pero cuando trato de hacer algo, está el sí y ahí el intento. ok. Grande, grande consejo. Y es Ahora, importante, fíjate, es muy importante en nuestro tipo de trabajo. Si tú sí, estás, si tú estás juzgando algo, eh, pues lo primero que tienes que saber es que si tú te das cuenta que algo no está correcto, no, y ese no es claro. mayúscula. Y poder documentarlo, poder reportarlo, o simplemente, pues es lo mismo, tener coherencia con lo que haces y lo que dices y lo que prometes. ¿Cuántas veces no hay gente que ofrece sus servicios sin la preparación necesaria, la experiencia necesaria, la calificación, la certificación necesaria, por con tal de conseguir el trabajo
y después a la hora de ejecutarlo no sabe qué hacer o entrega un mal resultado. Entonces creo que ese tema es importantísimo. ¿Cuántas veces te has encontrado con documentación falsificada? Uf, muy lamentable. ¿Y Muchísimas. qué pasa con eso? Nadie toma ninguna acción. Hasta que pues las consecuencias son evidentes. Sí, claro. Es un gran consejo, ser coherente. Ahora, ¿en dónde te ves en 5 años? El lugar no sé, pero ojalá haciendo lo mismo. Ok, Me gustaría seguir haciendo lo mismo porque ya llevo más de 10 años de mi vida pensando y craneando todo esto. Y con más amigos porque sé que solo no lo puedo. ok. Muy buena respuesta. Ahora, antes de irnos, quisiera que me recomendaras, o no recomendaras, porque pues hay gente que nos está escuchando, una canción, la que sea, puede ser alguna que traigas ahorita en la mente, puede ser tu canción favorita, puede ser una canción. Recomiendas una canción, lo que hacemos es que en YouTube dejamos el enlace de la canción al final de la descripción del video, y esto lo hago porque creo que se puede aprender mucho de la gente a través de la música que escuchas, la música que recomiendas, la música que en general, ¿no? Te recomiendas una Cuando canción. estoy solo, y digamos, me gusta de Carole King, You Got a Friend. Ok. Harold King se llama. Carole King. Ok. Y por ejemplo, más alegre, Sting, pero el Sting Ok. más viejo. ¿Ya? Sting, Ajá. digamos, que tú lo ves totalmente relajado con una guitarra, el Englishman, cantando con la Rosa del Desierto, cantando con un árabe. Sting ha sido Ok. un cantante que me ha gustado mucho porque es integrador. Lo que Ok. trato de hacer yo. Pues que canten dos personas una canción en dos idiomas distintos y Sí. especialmente muy radical como árabe e inglés, me parece un hito importante. Y si tú escuchas La Rosa del Desierto, es muy bonito. Es cierto. Muy bien, pues invitamos a la gente a que vaya tanto a revisar los enlaces para contactar directamente a Carlos como a escuchar esta canción. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Carlos, por estas casi 2 horas de una plática muy productiva, muy interesante, al menos para mí, que estoy seguro que va a ser igual para la gente que nos ha escuchado. Este, y nada, digo, en lo que podamos colaborar, cuenta conmigo. Gracias, Jorge. Y siempre lo has hecho y yo siempre estoy agradecido de eso. Desde que nos conocimos, siempre he sentido en ti una ayuda. Bueno, nos conocimos en forma remota, todavía no hemos tenido oportunidad de vernos, pero ha sido Claro. muy agradable estar conversando contigo. No, es un gusto, es un gusto, es un honor. Y bueno, pues dejamos los enlaces en los comentarios. Carlos, una vez más, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Hasta luego. Luego, gracias. Gracias.